háblanos de esos documentos inéditos que nos has traído hoy. Explícanos qué son. Bueno, estos son cosas de investigadores, claro. De personas como tú, como yo, que sí que yo sabía que te iba a gustar, porque además la gente me pregunta mucho. ¿Y de dónde te viene todo esto de la explosión? Y este interés tuyo por la explosión, si tú no has conocido la explosión, es verdad. Yo nací 20 años después de la explosión de Cádiz, ¿no? Y siempre cuento mi historia de cuando yo hice el servicio militar en el año 87 y tuve la suerte, bendita suerte, de que en uno de esos destinos en los que yo terminé recalando fue en la Capitanía General del Estrecho, ahí en la calle Real, en San Fernando, y me tocó un despachito, éramos 4 y yo tenía un capitán de intendencia. Y no sé por qué un día le comenté o él supo que yo estaba estudiando en la Universidad de Cádiz, estudiaba Filosofía y Letras, estudiaba Filología Clásica, y él se quedó con aquello y dice, bueno, pues a ti que te gustan las letras, seguro que te va a gustar esto que te voy a enseñar y que teníamos allí en el despacho. Abre un armario y del armario me saca un conjunto de papeles donde empiezan a hablar, papeles que hablan de la explosión de Cádiz, pero que hablan con un detalle tan profundo de lo que pasó, con testimonios directos. Bueno, tú lo has conocido porque has entrevistado muchísima gente y los testimonios, estos son valiosísimos, ¿no? Testimonios directos, vistos de distintas perspectivas, marineros, capitanes, oficiales, fichas de todo tipo, listas de fallecidos, listas de heridos. Yo me quedé viendo aquello digo, bueno, de lo que me contó mi madre, que es El cielo se puso rojo, que es el título de vuestro trabajo, ¿no?, de vuestro vídeo. De ese El cielo se puso rojo a estos papeles que tengo yo aquí, pues hay mucho, ¿no? Entonces, una ciudad a oscuras, esos marineros subiendo sin ver nada por encima de montañas de escombros, viendo detrás un fogonazo de luz, que era un incendio, que era el incendio de Peria, al que había que acudir, que había que apagarlo. Claro, esto relatado por los propios marineros que fueron con Peri, esto era emocionantísimo. Y le dije a mi capitán, digo, ¿usted me permite quedarme con estos papeles? Dice, no te vayas a quedar con esos papeles, porque yo quizá algún día escriba algo de la explosión, pero hazle una fotocopia, todo lo que te interese. Y yo le hice una fotocopia a casi todo, no a todo, y eso fue, ya digo, en el año 87, cuando en el año 97 publicáis vuestro trabajo, aquel vídeo vuestro y los 2 libros de Pepe Marchena Domínguez y de José Antonio Hidalgo Viaña, pues claro, eso puesto, confrontado con esto me abrió una perspectiva de una investigación más profunda. Bueno, pues ahí se quedó, yo estuve, y ahí ya publiqué mis libros y tal. Bueno, pues hace 3 semanas, de aquello ya ha pasado 30 años, es decir, del año 87 han pasado ya 30 años. Hace 3 semanas localicé a mi capitán. Pues tuve que hilar fino porque tuve que localizar a gente de la Armada que pudiera conocerlo y tal, y me localizaron al teléfono y lo llamé. Lo primero que le dije, mi capitán, soy su marinero, José Antonio Aparicio, y él se acordaba de mí porque ya alguna vez hace tiempo le había llamado. Y le digo, mire usted, hemos inaugurado la exposición permanente de la explosión de Cádiz y ahí falta algo muy importante, los documentos de la explosión, documentos originales de la investigación militar. Y a mí me gustaría que usted los donara y los cediera. Dice, pues vente por mi casa que todavía los tengo. Y ya fui a su casa, ya lo saludé y aquí está. Estos no son documentos cualquiera. En el año 1976 el archivo militar de San Fernando arde o lo hacen arder. Justo después de la muerte de Franco empieza la transición, casualmente arde el Archivo Naval de San Fernando y todo lo que había allí desaparece. Es pasto de las llamas, ¿no? Y además el edificio entero se derrumba sobre los propios legajos. Y los que quedaron, los legajos de papeles que quedaron encima de aquellos escombros humeantes, los retiran unas palas excavadoras y los meten como cimientos de otros edificios que se construyeron allí. Es decir, hubo un cierto interés en que desapareciera todo y no quedara absolutamente nada. Con lo cual toda la historia de la explosión desapareció. Si no fuera por vuestros testimonios, hasta el año 97 no sabríamos nada. Pero parece ser que días antes del incendio, o meses antes del incendio, o quizás desde el principio de la explosión, alguien sacó unos documentos de ese archivo y los trasladó al Tribunal Togado para, no sé si se verá, pero bueno, lo leeré yo, expediente sobre el juicio contradictorio para la concesión
de la Cruz laureada al capitán de corbeta Peri. Instrucción 391/47. Bueno, uno espera ver aquí la laureada de Peri, y efectivamente está. Pero no solamente está el trabajo de llamar a declarar a los marineros, oficiales, comandantes, para que dieran testimonio de ese acto heroico de Peri, está todo aquí, original, documento original del año 47, firmado por Faustino Ruiz, que fue el juez instructor primero, don Faustino Ruiz, que luego mucho más tarde sería almirante. Y yo empecé a leer aquí de todo. Ese hombre fue como capitán general de Guinea. Eso es. Entonces, bueno, pues el año 47 él era el juez instructor de la causa militar. Y entonces, claro, bueno, pues ya digo, mi capitán me lo entrega, ahora es mío, y bueno, y esto ahora va a recuperar toda esa memoria. Bueno, pues dentro de esto no solamente hay esa parte, sino que hay cosas tan importantes como estas papeletas, hay varias, todo esto son papeletas de identificación de cadáveres. Hasta los niños de la Casa Cuna son identificados. José Hilario Barea Amaya, niño de la Casa Cuna, huérfano, no tiene ni padre ni madre. Y el juez militar instruye esta ficha o esta papeleta para que sea correctamente identificado por las monjas que lo cuidaban. Aquí tenemos una niña que sí tenía padre y madre y tiene 4 hermanos hoy día vivos, que es Irene Flores Blanco, muere en su casa en la calle Tolosa Latour. Sus padres resultan gravemente heridos y nadie puede identificar su cadáver. Lo identifican por la foto número 22. Y esta es la papeleta de identificación del cadáver de Irene. Este otro, por ejemplo, es de Manuel Tornel, que sería un desconocido si no dijera yo que es el amigo de Juan de Udero, el famoso ginecólogo de Cádiz, Juan de Udero, que resulta gravemente herido y su amigo muere en su propia casa cuando aquella tarde estaba jugando con él. Pues son papeletas de investigación de cadáveres, es decir, hubo un interés en identificar aquellas fotos que salieron en la revista Brisa y que no se sabía cuáles eran los cuerpos a los que correspondían. Es curioso, José Antonio, que a Peri no le dan la laureada. O sea, eso, no se la dieron, ese expediente contradictorio, que es como cuando se va la Iglesia Católica, quiere declarar un santo, ¿no? Es decir, que hay testimonios y al final, quizá por el hecho de que no fuera una acción de guerra, es por lo que no se le da la laureada. Claro, porque hay un comportamiento heroico, que es más allá del deber, sí. O sea, el papel que uno tiene, el comportamiento de alguien más allá del deber, una situación extraordinaria, demuestra un valor extraordinario también, ¿no? Pero sus propios compañeros se muestran pacatos, se muestran reacios, sí, a ese reconocimiento que es la máxima distinción militar española, ¿no? Sí, hubo 2 condicionantes, yo creo que importantes. El primer condicionante fue, llamado injusto, fue el hecho de que no fuera tiempo de guerra. Efectivamente, la primera laureada, la primera norma que regulaba la entrega de estas laureadas, decía, creo que era la Orden de San Hermenegildo, me parece que era la que concedía esta condecoración. La primera normativa que los regulaba tenía que ser en tiempo de guerra. Si no era tiempo de guerra, no se concedían laureadas. Pero eso se había modificado, y además se había modificado hacía mucho tiempo, no meses antes ni un año antes de la explosión. Se había modificado bastante tiempo antes y además se había publicado en la Gaceta de Madrid. Y entonces sí que permitía que se pudieran conceder en tiempo de paz o en tiempo de guerra, mientras sea merecedor de la laureada, pero valía de las 2 maneras. Esto parece que alguien no conocía la nueva normativa o alguien lo puso con... Bueno, esta fue la primera traba, se aclaró en la propia comisión que llevaba el tema de la laureada, se aclaró y se permitió la continuidad del expediente porque, bueno, estaba claro que la orden lo permitía. Pero luego vinieron ya los problemas de que se estaban dando ya demasiadas laureadas y era medianamente cierto que se estaban dando muchas laureadas. Había también un interés del Estado de que no se le diera tampoco mucho margen de información
es decir, darle mucha cobertura informativa a la explosión de Cádiz, una cosa que había que ocultarla con sus pros y sus contras, y el contra era que no hubiera laureada, pero tampoco fue un factor condicionante. El factor más condicionante fue el hecho de que, creo yo que fue el factor condicionante de que, porque se alegó en el juicio, de que Peri no fue a su buque. Algunos marinos compañeros de Peri... Que él tenía que, en un caso de crisis, tiene que ir a tu puesto de mando, ¿no? Uno de ellos fue la ERA. Uno de ellos fue la ERA. Creo que quizás fue el elemento... Aquí está, la declaración de la ERA. Aquí está la declaración de la ERA. Y él pone un pero. En una laureada no se puede poner un pero. En el momento en que hay un pero en una laureada, ya te lo echan atrás. No puede haber ningún pero. Todos los testimonios tienen que ser a favor. No puede haber nadie que deje lugar a la duda. Y la ERA puso un pero. Y ese inconveniente que ponía era que Peri no podía actuar bajo su mando, que tenía un mando superior y que él tenía que haber ido a su buque y encender motores y prepararse para la siguiente instrucción que recibiera. Y en lugar de eso, Peri Junqueras fue corriendo hacia el polvorín. Si va a su buque, no puede, claro, no puede resolver. Evidentemente. Entonces, sin embargo, Peri tampoco hizo dejación de sus funciones, de sus responsabilidades, porque inicialmente él iba a su buque, pero al llegar a Canalejas ve que la onda de fuego, ese fogonazo, esa lumbre, viene de San Severiano y que al buque no le pasa absolutamente nada porque él estaba viendo el buque amarrado en puerto, con lo cual ve que su buque está bien, encuentra a un marinero, un enlace del buque, le dice que se vaya al buque y que le diga al segundo comandante que él va a San Severiano a ver qué pasa allí y que tenga el buque preparado porque hay que salir y tal. Y entonces cuando él sale hacia arriba y ya llega hasta allí, se encuentra con el incendio y lo apagan. Este fue algo que dolió mucho, que pusiera esta... Porque claro, puede ser que esa sea la instrucción que tienen todos los mandos militares de ir a sus destinos, ¿no? Las distinciones militares excepcionales en todo el mundo serán aquellos que se salen de la norma. Si todo el mundo cumpliera exactamente la norma, no habría ni esa ni ninguna otra, ¿no? Ni la medalla del Congreso, es que además, ni la Cruz Victoria, ni nada. El problema es que no siendo suficiente con este pequeño inconveniente, hubo otro inconveniente más, y fue que cuando llegó el almirante Rafael Estrada a la base de defensa submarina, ordena a todo el mundo evacuar inmediatamente la base de defensa submarina, abandonar el polvorín, incluso los propios centinelas. Peri no se va. Y a los marineros que tiene a su cargo les dice que no se vaya y que se queden con él. Y le dice al que iba gritando por ahí, sobre los escombros, gritando, del orden del almirante, que todo el mundo salga de aquí inmediatamente, que evacúen en la zona y tal. La respuesta de Peri fue, dígale al almirante que aquí está el comandante del Calvo Sotelo apagando un fuego que puede provocar una segunda explosión. Aquí están los testimonios de todos los marineros y todos dicen lo mismo. Dígale al almirante que está aquí el comandante del Calvo Sotelo intentando evitar una segunda explosión. Y volvió y se lo dijo al almirante. Parece ser, después quedó meridianamente claro de que hubo una mala interpretación de esta instrucción, órdenes del almirante y tal. Son factores que iban sumándose a esta cadena de inconvenientes pero lo más sorprendente fue que cuando llega el día de la votación, hay 20 personas, 10 votan a favor de la laureada y 9 votan en contra. Y queda un voto, que es el voto del presidente, que es el voto de calidad. Ese voto vale como los partidos fuera de casa. Vale doble. Bueno, pues lo normal es que el voto de calidad siempre se decante por la mayoría hasta ese momento. Pues en lugar de eso, se sumó a la minoría, con lo cual ganó el no. Pues, nadie sabe exactamente el por qué se tomó esa decisión. Bueno, esto en todas las profesiones y actividades, en todas la vida, hay enconos, hay odios, hay... Yo creo que algunos tienen anclaje en familias antiguas, otros a lo mejor en la escuela naval, en algún destino, eso es... O fue odio o fue una orden superior. También puede ser, claro. Que nuestros televidentes deben saber
que el último servicio que presta el ya almirante Pérez Junquera es aceptar el Ministerio de Marina en la crisis más aguda de la transición, con la legalización del Partido Comunista, la dimisión de Pita da Veiga. No se encuentra nadie con el rango suficiente para ocupar el Ministerio de Marina, y el único que acepta el encargo es Pascual Pérez Junquera. Es una parte de su biografía que a lo mejor menos destacada, pero que le presta un extraordinario servicio a su país en un momento muy delicado, que hay revueltas en los cuarteles, que no se sabía lo que iba a ocurrir, y él acepta encargo que luego, igual a lo mejor una cosa tiene que ver con la otra también, porque parecía que él era un hombre de criterio propio, más que de dejarse llevar por la corriente del criterio general de sus compañeros de armas. Pero eso es una suposición que hago yo, ¿no? Sí. Bueno, otra cosa que te iba a decir, siempre he pensado yo mucho, fíjate, en que, bueno, en Cuba dicen mucho sobre todo lo que pasa conviene, ¿no? No te voy a decir que le convino a Cádiz la explosión, pero fruto de la explosión se crea Astilleros Españoles, Sociedad Anónima, la factoría de Echevarrieta y Larrinaga pasan al Instituto Nacional de Industria, y hasta el día de hoy esa factoría sigue perteneciendo al sector público, y durante décadas fue fuente de empleo y riqueza que cabe suponer que si hubiera seguido en manos privadas podría haber ocurrido un día que cerrase sin más. También, fruto de la explosión, se crean la mayoría de las viviendas sociales de las Puertas de Tierra. Es decir, se empieza a urbanizar, digamos, de la avenida hacia el lado de la bahía. No sé si tiene que ver la creación del polígono Los Corrales, que se crea tiempo después, lo que hoy es la barriada de La Paz, ¿no? Que es toda esa zona de expansión de la ciudad, donde hoy viven decenas de miles de gaditanos. Se inicia a raíz de la explosión, de la aplicación a Cádiz del decreto de regiones devastadas y de la llegada de importantes inversiones por el Instituto Nacional de la Vivienda, y se crean todos estos grupos de viviendas, bueno, la barriada de España y todos esos barrios de ahí. Esa es una teoría mía, ¿no? Porque hasta el punto, creo yo, que el otro día lo decía Julio Malo de Molina, ¿no? Yo tengo la teoría de que hay una especie de edad de plata o de bronce en Cádiz, que es en torno a los años 60, que todavía están construyéndose viviendas, hay una eclosión del sector naval y se genera muchísimo empleo en astilleros, y en esa época en Cádiz, dentro de lo que es las penurias del franquismo, pero se vivía razonablemente bien. Tienen una parte negativa, que siempre dice Manolo Rabina, ¿no? Que es que en Cádiz siempre se está a la espera de que venga el Estado a resolver los problemas, de resolvernos nosotros. Esa es una teoría urbanística, urbanístico-político, económica, que tengo yo, de lo que supone la explosión para el desarrollo de Puerta Tierra y de la ciudad, ¿no? Sí, hubo un inconveniente muy grande en los primeros años, es decir, los años 50 fueron muy difíciles. Es verdad que en el año 60 ya hay ese despertar. Hay una razón de peso, y es la autarquía. La autarquía era muy limitante. Cuando se produce la explosión de Cádiz, vivíamos en plena autarquía. Estaba la cartilla de racionamiento, y no solamente eso, España consumía lo que España producía. No venía nada de afuera, no se podía exportar nada. Para una reconstrucción de la ciudad, donde ya trabajábamos con el hormigón armado, no había hierro, no había acerías que produjeran tanto hierro. El hierro era de muy mala calidad, porque el único carbón disponible era el carbón del norte, el carbón asturiano, que no es un buen carbón para la ferralla, con lo cual se producía muy poca cantidad de hierro para repartir en toda España, y la calidad de los hormigones era muy mala. Había muchos robos también, es decir, lo mismo que pasó en muchas presas de la época de Franco, que algunas reventaron, como la presa de Ribadelago, la presa de Tous, ¿no? ¿Por qué? Porque el hormigón, se producían muchos robos de arena, muchos robos de cemento, con lo cual al final la mezcla entre arena y cemento no era la adecuada. Encima la ferralla era poca. En Madrid, yo vi en los archivos de Madrid los documentos de construcción de regiones devastadas, y se fabricaron patentes especiales para el caso de Cádiz,
de crear vigas de hormigón que en lugar de llevar 4 líneas de ferralla, llevara solamente 2. Es decir, intentar producir la mitad de hierro para producir la misma armadura de hormigón. Lógicamente, la flexibilidad del hormigón es mayor, la posibilidad de que haya un pandeo de las estructuras o la misma corrosión, todas estas enfermedades que tienen los edificios, ¿no? Y de hecho, de la época del franquismo, de los años 54, prácticamente ya no va quedando nada en la ciudad, ¿no? Los últimos pisos fueron los de... Bueno, del Moro, que los han tirado casi todos. Los del Varela, ¿no? Los de los cuarteles de Varela, ¿no? Que esos pisos son del año 54 y ya se han derribado. O sea, no han durado ni 50 años duraron aquellos pisos, ¿no? Estaban muy mal construidos, el cemento era malo, la ferralla muy escasa, muy mala. Entonces, se hizo una ciudad, pero una ciudad de paja. De hecho, ya digo que esos edificios prácticamente ninguno está quedando. Quedan los pisos de la Milagrosa, creo que son de los pocos pisos que van quedando ya de la época de la reconstrucción, ¿no? El astillero afortunadamente sobrevivió, fue el gran pulmón de trabajo de la ciudad. Los trabajadores del astillero no sufrieron perjuicio porque se le pagaron su salario mientras duraba la reconstrucción del astillero, o sea que los astilleros no quedaron en ningún momento en paro y las familias no quedaron desprotegidas, ¿no? Lo que pasa es que en los años 60 ya se termina ese aislamiento, esa autarquía, y hay que urbanizar Puerta Tierra entero lo más pronto posible. Y yo en el Archivo Municipal de Cádiz, hace muy poco, investigando otro tema diferente, he encontrado papeles, o sea, yo digo, yo quiero construir un balneario. La solicitud tenía 2 páginas y la respuesta era 1. Sí, construya. Quiero construir un chalet, construya. Quiero poner un bar, hágalo. Quiero ampliar el establecimiento Corona, que estaba ahí en la avenida, ahí muy cerquita donde está el Pirulí y la carretera del Blanco. Hágalo. Da igual cómo lo haces, si lo haces cuadrado, triangular, rectangular, si ocupas la vía pública, da igual. Había que, no sé si había una cuestión también de concesión de licencias y permisos también, en fin, lo propio de la corrupción, ¿no? De tener un provecho económico por permitir construcciones, pero más bien parece como una locura constructiva. Yo, más que ver un caso de corrupción urbanística, yo veo una locura, es decir, una necesidad de urbanizar Puerta Tierra lo más pronto posible. No sé si es con la idea de hacer un alarde de ciudad, de macrociudad en poco tiempo, ¿no? Pero realmente fue una ferecía que hubo en los años, sobre todo en los años 60. Y hay también un par de leyendas urbanas por ahí. Una es el mundo obrero, ¿no? Sí. Cómo el Partido Comunista se convierte en una especie de... Me imagino que cuando está en el mundo obrero lo dirían también en la Radio España Independiente, Estación Pirenaica, ¿no? Es un elemento propagador de bulos, sí, al interés táctico de la lucha clandestina del Partido Comunista que está empezando en esa época, ¿no? Y la otra es el papel de Varela, ¿no? Bueno, el papel de Varela, Varela, siendo Varela y siendo la figura que todo el mundo tenemos de Varela, hay un segundo Varela, un Varela menos conocido, que es el Varela rebelde. Hay un Varela rebelde, hay un Varela reaccionario con el gobierno de Franco, no por el franquismo en sí, sino por el falangismo. Es decir, Varela era antifalangista. De hecho, los falangistas intentaron atentar contra él y contra su mujer en la catedral de Begoña, ¿no? Él era claramente antifalangista. Y yo he conocido compañeros suyos de combate que me decían que Varela, una de las palabras que decía Varela era que todo el honor que ellos, el honor de guerra que ellos obtenían en el frente de batalla, lo perdían en retaguardia, porque al llevar a sus presos de guerra a sus prisiones, cuando volvían del frente, los habían matado a casi todos. Y lo habían matado a los falangistas sin ningún tipo de juicio. Y esto es una cosa que le cabreaba muchísimo a Varela. Varela era tan respondón, además se dice que era carlista por parte de su mujer, de Casilda Ampuero, que era vasca. Entonces, bueno, ella era carlista, o parece que era carlista, y él también, ¿no? O se hizo carlista, ¿no? Y lógicamente llegó un momento en que era demasiado respondón, con lo cual al final lo mandaron a Tetuán como responsable o embajador de asuntos indígenas, y más bien estaba allí como en una especie de destierro
honroso, pero era un amante de Cádiz. Él sabía por qué estaba allí, él amaba Cádiz. Una persona que había nacido en San Fernando, pero que era uno más de Cádiz, se sentía muy... Creo que nos vamos quedando sin tiempo. Sí. El asunto es que al final parece que Varela sí le planta cara al ministro, ¿no? Sí, porque el ministro... Mandan al ministro de Marina porque saben de la responsabilidad ya de la Armada en este tema. Y cuando llega el ministro, él venía muy cabreado porque habían destruido su ciudad, su querida ciudad, ¿no? Y cuando llega y ve toda esa destrucción, que ya él venía alentado porque durante mucho tiempo todo el mundo sabía que aquello tarde o temprano provocaría esta explosión. Y al final se produce todo aquello que ellos temían. Cuando llega es, te lo dije, ¿no? O sea, el te lo dije... Y el ministro dijo que no era para tanto. Y entonces el ministro, realmente el hombre venía un poco acomplejado porque las noticias que llegaron al Palacio de Ayete es Cádiz ha desaparecido. Eso es la frase que le llegó a Franco y Franco se la trasladó al ministro. Cádiz ha desaparecido. Cuando llega a Cádiz y dice que Cádiz no ha desaparecido, porque ahora el hombre tiene una sensación de alivio y de poca oportunidad a la hora de decir las palabras, que dijo, hombre, no es para tanto. Y entonces se volvió Varela y dice, que no es para tanto, señor ministro. Usted es un cabrón. Pero además se lo dijo no gritándole. Es que parece ser que incluso le echó las manos al cuello, no pistola, porque hay gente que dice que incluso llegó a sacar la pistola, ¿no? Pistola no, porque él no lleva pistola, ¿no? Pero claro, fue a meterle manos. Allí se metió la gente a separarlos a los dos. Allí se empezaron a escuchar voces de a los coches, a los coches, a los coches, todo el mundo a sus coches oficiales. Y Varela y el almirante, el ministro de Marina, nos volvieron a verse las caras desde la tarde del día 20 en adelante. Ni Varela fue a la reunión del ayuntamiento a la que asistió por la tarde del día 20 el ministro, ni el ministro acudió a la ceremonia de difuntos de San José, de la iglesia de San José, en la mañana del día 21. A las 12 era la misa de difuntos en San José, a las 11 se marchó el ministro. Bueno, José Antonio, ha sido una conversación muy interesante, que podríamos estar aquí tú y yo horas y horas hablando sobre esto, muy ilustrativo, muy interesante. Espero que sigas investigando y que ese museo que ha empezado a andar pues aumente y prospere y sirva para recordar a las generaciones venideras aquel acto luctuoso de la historia de Cádiz. Pues muchas gracias, Fernando. Y además tú sabes que aquí hay una siembra muy importante tuya, que iniciaste todo esto, y esto es realmente un paso más, ¿no? No sé, seguimos avanzando entre todos. Pues nada, seguiremos viéndonos. Muy bien.